SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Sabores de México. Buen día, bienvenidos a una emisión más de su programa Sabores de México. Los saluda con gusto Melania y Carolina. Hoy conoceremos la cultura teotihuacana. Es una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. El término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido, en idioma náhuatl. Esto refleja la creencia azteca de que los dioses crearon todo universo en ese sitio. La base principal del conocimiento antropológico y especulativo acerca de la cultura teotihuacana se basa en la ciudad del mismo nombre, Teotihuacán. La cultura teotihuacana es una de las culturas más misteriosas de México, debido a que desaparecieron antes de la llegada de los españoles a México. No hay documentación de los españoles acerca de su cultura. Incluso los aztecas en la cercana ciudad de Tenochtitlan sabían muy poco acerca de ellos, porque su cultura llegó mucho más tarde de la desaparición del pueblo de Teotihuacán. La ciudad de Teotihuacán fue uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. Su horizonte estaba dominado por dos enormes pirámides que los aztecas llamaban la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, ambos unidos por una ancha avenida. Era una ciudad planificada con más de 2,000 estructuras, mientras que agricultores vivían principalmente en casas de madera. Otros habitantes vivían en casas de piedra, decoradas con pinturas y murales, y en algunos casos con sistemas de drenaje. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Hola, ¿qué tal Radio Escucha de SAWAC Radio? Nosotros somos la Hermandad Musical, Banda Los Pérez, la más versátil. Queremos invitarlos a que nos acompañen a disfrutar de nuestra música este próximo 22 de julio en el Salón María Fernanda, ubicado en San Pedro Huaquilpan, municipio de Zapotlán de Juárez. Ven, te invitamos a festejar a ese ser más querido llamado, festejando a todas las mamás, conviviendo y disfrutando en compañía de sus amigos de Banda Los Pérez. Disfrutarás de la versatilidad de música que tenemos para tu familia. Ven a festejar con nosotros. Somos la Hermandad Musical Banda Los Pérez, la más versátil. ¡Te esperamos! Desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, la Hermandad Musical Banda Los Pérez. Fueron los aztecas que dieron el nombre de Teotihuacán a esta fascinante cultura prehispánica cuando llegaron a esas regiones alrededor del año 1320 después de Cristo. El nombre significa ciudad de los dioses o ciudad donde nacieron los dioses, ya que creían que los dioses se habían reunido allí para crear el sol y la luna después de que el mundo y el universo fue creado. La ciudad de Teotihuacán fue un sitio venerado por los aztecas y se convirtió en su centro de peregrinación desde la capital azteca de Tenochtitlán. La zona arqueológica de Teotihuacán está situada a unos 30 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en la Cuenca de México. La ciudad Teotihuacán fue una de las primeras ciudades metropolitanas de las Américas,
con una población probable de 125,000 habitantes durante el siglo V y VI después de Cristo. La ciudad se redujo entre los siglos VII y X después de Cristo, hasta que fue finalmente abandonada. La excavación de la ciudad nos ha dado muchas pistas sobre su cultura. La historia antigua de Teotihuacán es un misterio. Poco se conoce acerca de sus antiguos constructores, creencias religiosas o el idioma. La ciudad de Teotihuacán se convirtió en el epicentro de la cultura y el comercio de la antigua Mesoamérica, superando a la antigua Roma en tamaño. Poco después de la civilización olmeca desapareció, surgió una nueva civilización en el siglo I a.C., en el Valle de México. Esta gran civilización, que dominaría la cultura del Valle de México durante casi un milenio, se erigía como una de las influencias culturales más importantes en la historia de las civilizaciones de América Central y Norteamérica. Esta civilización tuvo su epicentro en la ciudad de Teotihuacán. En su apogeo, Teotihuacán era una ciudad de más de 100,000 personas. No solo fue una ciudad más grande de América, fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. En el periodo formativo tardío, una serie de centros urbanos surgieron en el centro de México. El más prominente de estos parece haber sido Cuicuilco, en la orilla del sur del lago de Texcoco. Los estudios han especulado que la erupción del volcán Xitle pudo haber provocado una emigración masiva hacia el valle de Teotihuacán. Estos colonos habrían fundado y acelerado el crecimiento de Teotihuacán. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. La sociedad teotihuacana estuvo organizada de forma jerarquizada. En la cima social se encontraba el gobernador con sus familiares, los nobles. Luego se hallaban los funcionarios administrativos y religiosos que apoyaban en el gobierno. Estos personajes también eran de origen noble. Estas capas sociales superiores se encargaban de la administración de las ciudades y el mantenimiento del control social. La mayoría de la población teotihuacana estaba conformada por los agricultores y en menor medida de artesanos y comerciantes. Las estructuras monumentales teotihuacanas evidencian una estructura social elitista en la cultura teotihuacana. Los diferentes tamaños, la cantidad de artefactos y diferencias de arquitectura de los complejos apuntan a la conclusión de que en la ciudad de Teotihuacán había una estructura social dividida por clase. Además, los estudios biológicos del material óseo en los sitios sugiere que los residentes dentro de los complejos arquitectónicos están estrechamente relacionados. Es decir, la sociedad teotihuacana estuvo gobernada por una élite religiosa y militar estrechamente relacionada. La política, al igual que la religión, eran regidas por los líderes religiosos, es decir, tuvieron su gobierno teocrático durante la mayor parte de su historia. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico mágico que eran importantes para la sobrevivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. Los sacerdotes, junto a la clase guerrera, mantenían bajo control a la población teotihuacana. El gobierno fue centralizado, donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos del reino autónomo o cacicazgo de Teotihuacán. La religión de los teotihuacanos era similar a las de otras culturas precolombinas de Mesoamérica. La cultura teotihuacana fue politeísta, lo que significaba la existencia de varios dioses, cada uno con diferentes funciones. Muchos de los dioses teotihuacanos más importantes fueron tomados de culturas anteriores, y luego de la
desaparición de los teotihuacanos, sus dioses serían asimilados y venerados por los habitantes del centro de México. Los teotihuacanos practicaron los sacrificios humanos y animales, según los hallazgos arqueológicos hallados en las pirámides de Teotihuacán. Estudios recientes creen que la gente de Teotihuacán ofrecía sacrificios humanos como parte de una conmemoración cuando los edificios administrativos eran ampliados. Las víctimas eran probablemente prisioneros de guerra que eran llevados a la ciudad teotihuacana para el sacrificio ritual que aseguraría la prosperidad de la ciudad. En los sacrificios humanos, las víctimas eran decapitadas, les quitaban su corazón, también podían ser asesinados por golpes en la cabeza o podían ser enterrados vivos. Los animales, que fueron considerados sagrados por representar poderes místicos y militares, también fueron sacrificados de diversas formas. Los animales sagrados de los teotihuacanos fueron principalmente el puma, lobo, águila, halcón, búho, serpientes, entre otros animales. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Si pensaste haber visto todo, estás totalmente equivocado. No te puedes perder el evento más esperado del momento. SAWAC Radio invita al super bailazo familiar de lujo, con la máxima potencia de la música de banda. Llegan directamente de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Banda, para bailar. Banda Los Pérez. ¿Qué culpa tengo yo de quererte tanto? Los Pérez. Banda Los Pérez. Banda Los Pérez. Me resta algunos años y me vuelvo a vestir. Presentando todos sus éxitos. Rodeo Santa Fe, Dame un beso, Estrella de mil noches, Como la arena al mar, Corrido de los Pérez, Sueño de amor. Sábado 22 de julio, en el Salón María Fernanda, ubicado en San Pedro Huixquilucan, a partir de las 8 de la noche. Un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. Además, habrá antojitos mexicanos. Ven y disfruta un gran momento en familia. Por nada del mundo te lo puedes perder. Te esperamos. La ciudad de Teotihuacán fue construida alrededor del año 300 después de Cristo y se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos, cuidadosamente dispuestos en principios geométricos y simbólicos. La mayoría de sus estructuras monumentales son el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol, que es la tercera pirámide más grande del mundo, y la pirámide de la Luna. La cultura y la arquitectura de Teotihuacán fue influenciada por la cultura olmeca, que es considerada como la civilización madre de Mesoamérica. Los primeros edificios teotihuacanos están fechados en los años 200 a.C., y la pirámide más grande,
La pirámide del Sol fue completada en el año 100 después de Cristo. También se sabe que los pobladores de Teotihuacán fueron muy religiosos debido a la cantidad de objetos religiosos y edificios en la ciudad. Sorprendentemente, Teotihuacán contiene más templos que cualquier sociedad prehispánica mesoamericana. Hay 2 pirámides principales, la del Sol y la de la Luna, dedicadas al culto religioso. También el templo de Quetzalcóatl con magníficas cabezas de serpientes emplumadas en las paredes. La ciudad de Teotihuacán se redujo de una de las mayores ciudades metropolitanas del México precolombino en los siglos V y VI después de Cristo, a una virtual ciudad abandonada en el siglo VII y VIII después de Cristo. Aunque los arqueólogos pueden documentar el abandono real de la ciudad de Teotihuacán, hay pocas evidencias que permitan saber el motivo de su abandono. Un aumento del militarismo en el arte y de artefactos de la época sugieren un incremento en las guerras que podría ser una posible explicación del ocaso de la cultura teotihuacana. Después del año 750 después de Cristo, hay evidencia de rituales con quema de templos y de documentos de la ciudad que se ha asociado con la pérdida del poder de la élite de Teotihuacán y la decadencia de la ciudad. Por razones que no se sabe a ciencia cierta, los habitantes de Teotihuacán gradualmente abandonaron su gran ciudad alrededor del año 700 después de Cristo. Los estudios creen que el deceso fue causado probablemente por la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos naturales. Hemos llegado al final de esta emisión. En el próximo programa conoceremos una cultura más de nuestro país. Se despide de ustedes Melania, y recuerden que les sean propicios la suerte y el amor y que el viento sopla a su favor. Se despide de ustedes Carolina y no olviden que hoy toca ser feliz. Hasta la próxima. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó